Seguimos con el artículo 56, en este caso el 56.2 de la Ley 39/2015, y este ya habla de medidas provisionales previas al expediente. Ojo, porque es diferente al 56.1, que ya hablaba que iniciado el procedimiento. Este 56.2 habla, comenta, explica, expone que previo al expediente, ¿qué medidas provisionales se pueden tomar? Por ejemplo, imagínate cuando hablamos de nuestra abuelita que estaba reformando su baño, decíamos que se había roto una tubería o que se habían caído los azulejos, ¿qué medidas provisionales podíamos tomar? Como por ejemplo era parar la obra. Pero imagínate que hay un problema más grave, que el andamio de la reforma se está cayendo en este momento. Entonces, ¿qué haríamos? Vale, aquí es donde entraría el 56.2, es decir, antes de que ocurra, previo al expediente, ¿qué podemos hacer? Previo al expediente, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Entramos en materia. Venga, vamos con ese artículo 56.2 de nuestra Ley 39 de 2015. Aquí ya, como te decía, estas medidas provisionales. Vamos a hablar qué son medidas provisionales previas al expediente, qué se puede hacer, qué puede hacer la administración pública para ayudar a nuestra abuelita. ¿Vale? Venga. Vamos primero con la literalidad de la ley y luego poco a poco vamos a ir explicando esto. Ojo, porque aquí hay cosas que son relativamente muy importantes, susceptibles de salir en examen y que cambian mucho con respecto al 56.1. Así que si tienes tu ley 39 delante, porfa, empieza a subrayar esto. En primer lugar, medidas provisionales antes de que exista el expediente. No durante el expediente, que era el 56.1, sino antes del expediente. Esto me vas a ver repetirlo muchas veces. Primero, ¿qué nos dice literalmente ese artículo 56.2? Nos dice: antes de la iniciación del procedimiento, esto ya te lo tienes que marcar, el antes de la iniciación. Ojo aquí, dice, porque ya hay un cambio, antes hablamos del 56.1, donde decíamos iniciado el procedimiento, el 56.2 dice antes de la iniciación, por favor, esto márcatelo muy bien, y ojo porque aquí viene un segundo cambio. Dice, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento. Ojo, porque en el 56.1 nos hablaba del órgano competente para resolver. Y aquí hay una posible pregunta de examen, porque el 56.2 cambia y ya nos habla de un órgano totalmente diferente. Nos habla del órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento. También repite, igual que antes, que puede ser de oficio de instancia de la parte, que esto ya sabes lo que significa, pero en este caso dice, en casos de urgencia inaplazable, es que se nos está cayendo el andamio, es que se va a caer a la vía pública. Por lo tanto, necesitamos tomar medidas, ¿no? Dice, urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. Y dice aquí, podrá adoptar de forma motivada, esto es igual que el 56.1, es decir, siempre que esté justificado, que esté bien explicado, esté bien expuesto, podrá tomarse esas medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Ojo a esto, necesarias y proporcionadas. Esto es un poco también similar a lo que hablamos en el 56.1, ¿vale? Necesarias y proporcionadas. En el 56.1 le llamamos límites, ¿te acuerdas de la proporcionalidad? ¿Vale? Pues esto, la menos onerosidad, bien, pues es esto, son límites necesarias y proporcionadas. Dice, las medidas provisionales deberán, ojo, ser confirmadas, pueden ser modificadas o levantadas, levantadas significa que se quiten, que se eliminen, en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse, y ojo, porque esto es pregunta de examen, y ahora entraremos más en materia y lo explicaremos mejor, dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto de recurso que proceda. Ojo, porque aquí yo también destacaría esto de los 15 días siguientes a su adopción y también objeto de recurso, porque fíjate, y es interesante que la propia ley ya nos dice, vale, mira, yo te digo esto, pero que sepas que ya, aunque yo te anticipe esto, que sepas que tú, si quieres, me puedes presentar algún recurso. Ah, estupendo, o sea, la ley nos deja abierto esa posibilidad de, bueno, yo te explico esto, pero si quieres, no te gusta, pues me presentas un objeto de recurso y listo, ¿vale? O sea que es interesante esto. Y ojo, porque el segundo párrafo del 56.2 nos dice, en todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo. Obviamente. Las medidas que nosotros podamos tomar previas al inicio de un expediente, si no se inicia el expediente, chicos, chicas, pues lógicamente esas medidas quedan en nada. No tiene sentido. Vamos a tomar una serie de medidas por si luego iniciamos el expediente. Perfecto. Oye, ¿no hemos iniciado el expediente? Pues no tiene sentido, pues no se hacen, ¿vale? O cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. Esto lo vamos a ver después, lo voy a explicar un poquito mejor. Es decir, cuando no digan cuándo se tienen que tomar expresamente esas medidas. Pues si no lo explica, pues tampoco tiene sentido el hacerlo. Pero ojo, porque fíjate que en este segundo párrafo yo te destacaría una cosa, que es la O, porque no es una I. Es decir, no se tiene que cumplir los dos casos, sino una o uno o el otro. Esto lo vemos después. Así que, ¿qué destaco? Simplemente de la literalidad ya no entramos en materia, pero de la literalidad destaco. Primero,
Aquí decide otro órgano, como hemos dicho anteriormente, un órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, a diferencia del 56.1, que era un órgano con la capacidad de resolver, aquí es el órgano con la capacidad de iniciar, competente, ¿vale? Y segundo, que aquí ya nos establece un plazo, que esto es pregunta de examen, nos habla de los 15 días, ¿vale? Esto ahora insisto en que vamos a entrar un poquito más en materia, así que ojo aquí, porque esa diferencia para mí es importante, te lo he marcado en rojo. 56.1, órgano competente para resolver, 56.2, órgano competente para iniciar. Bien, esto es lo que dice la literalidad, pero vamos a entrar a explicar un poquito esto en materia. Imagínate, vamos a verlo en esta línea temporal con nuestra abuelita que está aquí, ya la ponemos un ejemplo y demás. Nos dice, día 0, ¿vale? En medidas previas. Oye, pues se adopta, ¿vale? Se adopta la medida. Por ejemplo, tiene que ser importante porque tiene que hace falta que haya una urgencia, que sea inaplazable, que no podamos aplazar en el tiempo, que deba tener una protección provisional de los intereses de los implicados y, por supuesto, como hemos hablado antes, tiene que estar justificada. Y hemos dicho que las medidas que se vayan a tomar de forma previa deben ser a ese inicio del expediente, deben ser necesarias y proporcionadas, ¿vale? Esto es lo que habíamos comentado anteriormente. Venga, perfecto, pues antes de iniciar un expediente, si se van a tomar una serie de medidas, deben ser de este tipo. Muy bien. Pero es que a partir de aquí, y esto para mí es importante transmitírtelo, empieza a correr el reloj, una vez que se han adoptado esas medidas provisionales. Se adoptan y empieza a correr el reloj. ¿Qué significa? Que dentro de los 15 días siguientes a la adopción esta de la adopción de la medida, me refiero, ¿vale? A la adopción de la medida. Y lo que te he puesto ahí, y lo que tiene que producirse dentro de ese plazo es el acuerdo de iniciación, es decir, tiene que iniciarse el procedimiento. No es un plazo para resolver el procedimiento, es un plazo para iniciarlo, es lo que te quiero transmitir, ¿vale? Así que dentro de esos 15 días, a la adopción tiene que dictarse el acuerdo de iniciación del procedimiento. Y ojo, porque ese acuerdo, para mí es importante, ese acuerdo tiene que tener al menos 3 posibles salidas, ¿vale? Es decir, Rafa, 3 posibles salidas, ¿qué es? Vale, pues que tiene que decir, o bien, si confirmo la medida, cuando ya se inicie ese procedimiento, si iniciamos la medida, la confirmamos, porque ya la habíamos dicho previamente, entonces, ¿queda confirmada sí o no? O, mira, pues inicio el procedimiento y lo que voy a hacer es modificar esa medida previa que la administración había adoptado, la voy a modificar, la adapto a la realidad actual, o simplemente digo, mira, pues esa medida ya la quitamos. Por ejemplo, como era la de precintar el andamio que se estaba cayendo. Era una medida que se había tomado previamente. Bueno, pues cuando inicia el procedimiento, ¿tiene sentido o no seguir manteniendo ese andamio precintado? Pues a lo mejor ya no tiene sentido. Pues levantamos esa medida. Es decir, eliminamos, quitamos esa medida, ¿vale? Y por cierto, te lo he dicho antes y para mí es importante, porque la ley nos dice, y ese otro marcado ahí, la ley nos dice que se puede presentar recurso, así que esto es importante, podrá ser objeto de recurso, ¿vale? Que proceda, esto es muy importante, así que te lo digo porque la ley nos abre esa puerta, nos dice, oye, que sepas que si quieres, pues para adelante, ¿vale? Puedes presentarme un recurso. Entonces, atención, te he puesto los 15 días se cuentan de la adopción de la medida y lo que tiene que producirse dentro de ese plazo es el acuerdo de iniciación del procedimiento. Y no es un plazo para resolver. ¿Qué nos dice nuestra abuelita? Ojo, que me han precintado la obra el lunes. Bueno, pues si en 15 días no me abren el expediente, es decir, no se inicia el expediente, pues chico, ¿qué que te diga? El precinto se va a caer y voy a continuar con las obras. ¿Qué aprendizaje? Y esto es importante porque ¿qué aprendizaje podemos sacar de lo que nos dice nuestra abuelita aquí? Pues es muy sencillo, nos habla del silencio administrativo. Entonces la pregunta es, ¿aquí el silencio de la administración cuenta a favor o en contra de la abuelita? ¿Qué piensas? Pues obviamente cuenta a favor de la abuelita. Si desde que se toma la medida provisional o se aceptan esas medidas tienen que transcurrir 15 días para que inicie el procedimiento, si hay un silencio administrativo y a los 15 días la administración no ha dicho nada sobre esa iniciación del expediente, pues chao, quito el precinto y sigo con la obra. En este caso, el silencio administrativo juega a favor de nuestra abuelita. Si la administración no me dice nada, yo mismo a los 15 días no ha dicho nada, quito el precinto y continúo con la obra, ¿vale? Yo creo que esto, de esta manera, se entiende un poquito mejor. Venga, muy bien. Avanzamos un poquito más, también con cosas que creo que son importantes para entenderlo, es ¿cuándo se caen solas las medidas previas? ¿Vale? Esas medidas que no habían tomado y que se pueden caer, como hemos dicho, se cae el precinto. Vale, yo antes te he destacado al principio del vídeo de la conjunción o y no la y esto es importante porque no se tienen que dar los dos casos. Esto es susceptible al examen. No tiene que ser que no se inicie el plazo y además que no haya un acuerdo. No. O una
o la otra. Y esto es importante porque esto puede salir en el examen, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dicen? Oye, Rafa, ¿y estas medidas previas que se habían adoptado para nuestra obra, que estamos haciendo con nuestra abuelita? Muy bien. ¿Cuándo esas medidas ya dejan de tener efecto? ¿Cuándo no tienen sentido que sigan esas medidas previas? Muy bien, pues en cualquiera de los dos casos. Y con cumplir uno de los dos es suficiente. Esto es importante lo que te quiero decir. Así que, ¿qué te he puesto ahí? Que no se inicie en plazo, ya está, se acabó. Si tienen 15 días y no se inicia el procedimiento en 15 días, chao, las medidas quedan sin efecto, pues ya está, no has iniciado. Tú como administración debías haberlo iniciado, no lo has hecho, pues fuera, no me has contestado, no me has dicho nada, pues yo continúo con las obras. O, que no, o también que pueda ser, en el caso 2, que te he puesto a la derecha, que sí, ¿vale? Se ha iniciado, perfecto, han iniciado el expediente dentro de ese plazo, pues lo han iniciado, pero el acuerdo de iniciación, ese acuerdo previo de iniciación, de venga, voy a iniciar el expediente, oye, no establece nada de las medidas, que no dice nada de esas medidas previas que se habían tomado. O sea, no contiene un pronunciamiento expreso sobre ellas, no dice nada de esas medidas. Han iniciado el expediente, pero de las medidas no dicen nada. Entonces, pues literalmente, chicos y chicas, queda sin efecto, porque la administración en ese procedimiento de iniciación, ese acuerdo de iniciación, tiene que decir qué va a hacer con las medidas, se lo tiene que decir de forma expresa. Oye, las voy a quitar, las voy a modificar, voy a ampliar el precinto, voy a quitar el precinto, pero si no dice nada, pues chao, seguimos, ¿vale? Así que ahí es obligación de la administración que si lo inicia, pues tiene que decir exactamente qué va a hacer con esas medidas, ¿vale? Y como te decía anteriormente, ojo, e insisto mucho en esto, ojo porque ese acuerdo de iniciación, y nos dice la ley, idealmente podrá ser objeto de recurso. Es decir, que a ti te inicien ese expediente, tú puedes presentar un recurso porque la ley te lo permite, ¿vale? Bien, yo creo que esto más o menos se entiende bien. Voy a darte un esquema, bueno, un esquema, una gráfica o una tabla, que creo que es una tabla comparativa, que creo que te puede venir bien a la hora de estudiar este artículo, tanto 56.1 como 56.2. Yo creo que son preguntas que debes tener muy en cuenta, o son cuestiones que debes tener muy en cuenta porque son muy susceptibles de salir en el examen, ¿vale? Entonces, mira, este es el resumen, 5 cositas que debes tener en cuenta. Primero, ¿cuándo? Que habla sobre el inicio del procedimiento, ¿vale? Fíjate como el artículo 56.1 nos habla que se puede aplicar iniciado el procedimiento, perfecto. Pero si el procedimiento ya está iniciado, nos vamos, si está iniciado nos vamos al 56.1, pero si aún no está iniciado, y son medidas previas a la iniciación del procedimiento, entonces tenemos que trabajar con el 56.2. ¿Vale? 56.1, ¿quién decide? El órgano para resolver. En el 56.2, el órgano competente para iniciar el procedimiento o instruir. ¿Qué hace falta en el artículo 56? Que hayan elementos de juicio, que se pueda ver exactamente qué es lo que está sucediendo. En el artículo 56.2 tiene que haber una medida de urgencia inaplazable, algo muy grave, está pasando cosas muy importantes y por lo tanto necesitamos rápidamente tomar medidas. Como decíamos anteriormente, no es lo mismo que se me rompa una tubería y pueda cerrar una llave de paso a que se esté cayendo un andamio a la vía pública, ¿vale? Eso es urgencia inaplazable. ¿Cómo debe ser? El artículo 56.1 y 2 pues se parecen mucho, porque el 56.1 dice de medidas que sean proporcionales, ¿vale? Obviamente al hecho, no hace falta cerrar toda la llave del edificio ni de la ciudad, simplemente cierras la llave de paso de tu baño, pues ya está solucionado. Tiene que tener efectividad, es decir, tiene que ser una medida que realmente funcione y que tenga sentido al final del procedimiento. Oye, pues es que en su momento se cerró la llave de paso del baño, coño, pues tiene sentido, pues muy bien hecho. Y menor onerosidad, que decimos que ante todas las posibles medidas que se puedan tomar, vamos a tomar la que menos daño haga, ¿no? Decíamos, oye, pues si tengo la oportunidad de cerrar la llave de paso de todo el edificio, oye, ¿qué va a hacer menos daño? ¿Cerrar la llave de todo el edificio de paso o cerramos la llave de paso del baño de la abuelita? Pues hombre, menos daño a todo el mundo hará cerrar la llave de paso del baño. Bueno, pues a eso le llamamos menor onerosidad. En cambio, el 56.2 comenta o explica sobre que sean medidas necesarias y proporcionadas. No explica más. Medidas necesarias y, obviamente, proporcionadas, pero ya lo entendemos. ¿Cómo se va a controlar esto? Pues bueno, en el artículo 56.1 se puede alzar, que significa eliminar, quitar la medida, o se puede modificar durante la tramitación. Esto lo veremos un poquito más adelante. Y en el 56.2 lo que nos dice es, vale, pues una vez que ya estén esas medidas previas, se puede confirmar, es decir, la medida, una vez que se inicie el procedimiento, sigue en marcha. La medida que tomamos la modificamos, es decir, si cerramos la llave de paso o se estaba cayendo el andamio, en este caso, como es de urgencia inaplazable, se estaba cayendo el andamio y se tomó la medida de precintarlo y anclarlo en la pared, pues mira, confirmo que se tiene que quedar así, perfecto. O en ese acuerdo de iniciación digo, no solo se va a mantener así, sino que vamos a hacer
pues no sé, un segundo anclado más fuerte para evitar, vale, pues modificamos. O, mira, ya no tiene sentido porque, en fin, está bien, o la obra no necesitaba esto, pensábamos que sí, bueno, pues levantamos, quitamos el andamio o quitamos el precinto al andamio y se pueda continuar trabajando, ¿vale? Esto es básicamente lo que nos está diciendo este artículo 56.2. Y ojo a la regla de oro, porque para mí es importante que lo recuerdes claramente. Si el expediente ya está abierto, lo decide quien lo tiene que resolver. Pero si todavía no está abierto, entonces lo decide quien puede o tiene la competencia de iniciar o instruir, en este caso, el procedimiento. ¿Vale? Yo creo que este artículo 56.2, concretamente ese segundo artículo con ese punto 2 con esos dos párrafos, creo que queda un poquito más claro. Y ahora ya en el siguiente vídeo entraremos en esas 9 medidas cautelares que vamos a explicar, porque aquí entra ya a jugar también la ley de enjuiciamiento civil, pero no entro más en materia y en el siguiente vídeo lo explico, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo para terminar con este artículo 56, que es muy interesante y muy susceptible de salir en el examen. Sí, por cierto, recuerda, si otros lo han conseguido, si ya son funcionarios o funcionarias, tú también puedes conseguirlo. Venga, nos vemos en los próximos vídeos de la información. Un saludo.